Hola, hola, ¿qué tal mis hermosísimas comadres y mis guapetones compadres? ¿Cómo estamos? Espero que hayan tenido una semana súper productiva. Y pues bueno, en esta ocasión les traigo este saco que está chulo, de bonito, espectacular. No puede faltar en tu armario. Está súper hermoso. Lo pueden realizar en la talla que ustedes gusten. Yo trabajé con Brisa y trabajé una talla mediana, pero siempre lo pueden trabajar en el material de su preferencia, mis hermosas. Empezamos por la parte de abajo. De aquí ustedes pueden trabajar el largo que quieran, dos, o pueden aumentar más motivos o menos motivos dependiendo de su talla. Yo les dejo los múltiplos y ya ustedes checan qué tan amplio lo quieren. Aquí podrían agregar algunos botones o dejarlo así sueltito como a ustedes más les guste, mis hermosas. En esta ocasión les trabajé una manga que la he dejado recta y he puesto elástico, al igual que todo alrededor perdón, de nuestra prenda. La verdad que está súper bonita, anímense a realizarla. Y pues bueno, vamos con el paso a paso, no sin antes recordarles que las que no están suscritas, por favor que se suscriban, que dejan sus deditos arriba, que un comentario positivo, la comadre se los agradece un montón. Regresamos para ver cómo es que luce. No recuerdo si les dije que trabajé con Brisa y que me llevé unos 350 aproximadamente de material. Pues bueno, vamos con el paso a paso. Regreso. Hola, ¿qué tal, comadres, compadres? Miren, para este proyecto yo voy a estar trabajando con Brisa y con un gancho de 3.5 milímetros. ¿Sí? Este es el material que yo voy a utilizar. Ya saben que siempre lo pueden cambiar por el material de su preferencia. Va a ser un suétercito, un saquito, así que ustedes pueden elegir pues algo que se acomode para su material. Bueno, vamos a sacar nuestras medidas. Primero, lo que debemos de saber de nuestro dibujo es que necesita 11 puntos, pero saben que siempre trabajamos en pares, así que vamos desde un inicio a trabajar múltiplos de 22. ¿Sí? De 22 en 22 vamos a ir trabajando. Al final vamos a agregar 2 puntitos más. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta para la talla que ustedes deseen realizar? Aquí tenemos a esta modelo y aquí tiene la parte del busto. ¿Sí? ¿Qué tan largo lo quieren? Me gustó trabajar con este modelo porque aquí vemos que esta modelo tiene menos busto y tiene más pancita. En donde ustedes tengan más talla, es ahí donde van a hacer una cadenita que les quede así, un poquito cerradito. No completamente cerrado. Bueno, ya si lo quieren más holgado, sí, que cierre por completo. Pero yo no lo quiero tan cerrado ni lo quiero tan holgado. Así que estoy dejando unos 10 centímetros de separación, porque todavía nos falta el acabado. Bien, hacemos una cadenita en múltiplos de 22 y vamos a sacar la talla. Yo lo voy a sacar de mi busto, porque tengo más busto que pancita. Así que en donde tengan más medidas, ahí es en donde vamos nosotros a tomar nuestra medida. Bien, bueno, vamos a iniciar trabajando con nuestras cadenitas. Iniciamos con un puntito deslizado y vamos a hacer cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Esta es la cantidad de cadenitas que ustedes van a ir aumentando o disminuyendo según lo necesiten. Yo voy a iniciar con mis cadenitas. Una vez que tenga mi medida necesaria, yo regreso. Muy bien, aquí ya tengo mis cadenitas necesarias. Bien, en múltiplos de 22, como yo les dije, era más 2. Independientemente de las cadenitas que ustedes tengan, al final vamos a agregar una y 2 cadenitas. A mí siempre me gusta poner cadenitas de más por si alguna se me aprieta o me comí una, checarlo. Pero si no, no tienen problema. Bueno, van a marcar su última cadenita, este punto.
¿Ok? Ahora sí, vamos con la vuelta número 1, que es muy sencillo. Para cualquier duda, en la cajita de descripción les saco la talla y la cantidad de cadenitas con las que yo inicio. Aquí iniciamos, vamos a hacer 1, 2 cadenitas. Cargamos, esta cadenita que trabajamos no la vamos a contar, nos vamos a la siguiente, vamos a hacer un punto alto. Bien, tenemos 2. Cargamos y en la siguiente cadenita un punto alto. Y así vamos a, esta vuelta solamente es de puntos altos. Bien. Punto alto, punto alto. Y vamos a continuar hasta que tengamos nuestras, todas nuestras cadenitas trabajadas. De cualquier manera, cuenten que tengan todas sus cadenitas en múltiplos de 22 más 2. Es importante desde la primera vuelta que les quede muy parejito porque no vamos a hacer aumentos. Regreso. Muy bien, mis hermosísimas, mis guapetones, pues bueno, aquí ya he terminado mi vuelta de puntos altos, ¿sí? Estas marquitas es que yo voy contando, siempre para corroborar que sean los puntos necesarios. Voy contando y bueno, estos son mis puntitos. Ahora vamos a iniciar con la vuelta número 1. Vamos a subir 1, 2 cadenitas y vamos a girar. Cargamos y vamos a prender en el siguiente punto. Estas 2 cadenitas sustituyen a este punto alto y este punto alto es de borde, ¿sí? Prendemos en el siguiente punto alto y hacemos un punto alto. Tenemos 1, en el siguiente un punto alto, tenemos 2, en el siguiente un punto alto, tenemos 3. Bien, en total son 4 puntos altos. Ahora, vamos a cargar, saltamos 1, saltamos 2 y en este tercer punto alto vamos a hacer un punto puff. Yo lo voy a hacer de 3 lazadas, puede ser de 3, de 4 o 5 lazadas, dependiendo de qué tan ancho, qué tan gordito quieran su punto puff, ¿sí? Entramos y hacemos una. Pero antes, tenemos los 3 puntos, hacemos una cadenita. Siempre se me olvida esta cadenita. Una cadenita de separación. Cargo, salto 1, 2 en el tercero. Una lazada. Cargamos, entramos en el mismo lugar. Segunda lazada, cargamos, entramos en el mismo lugar y nuestra tercer lazada. Tomamos hebra, sacamos todos nuestros puntos, dejando este y un puntito deslizado. Ahora, 1, 2 cadenitas, cargamos en el mismo lugar nuestro punto puff de 3 tiempos o 4 según ustedes lo hayan elegido. Y es 1, 2, 3 tiempos, sacamos todas nuestras lazadas, nos quedamos con estas 2 lazaditas, prendemos y un puntito deslizado. Bien, nos queda esta V. Un puntito cadenita, cargamos, saltamos 1, saltamos 2 y en este tercero un punto alto. Cargamos, en el siguiente un punto alto. Cargamos, en el siguiente un punto alto. Tenemos 3, en el siguiente tenemos 4. Cargamos, en el siguiente 5. Cargamos, en el siguiente punto alto 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, cargamos, saltamos 1, saltamos 2 y en el tercero vamos a repetir esta V. Hacemos una cadenita de separación, 1, 2, en el tercero. 1, 2, 3 lazaditas, un punto deslizado, 1, 2 cadenitas y nuevamente en el mismo lugar, punto puff, 1, 2,
3 lazaditas, fijamos nuestro punto, cadenita de separación, cargamos, saltamos 1, 2, en este tercero, un punto alto. Bien, y esto es lo que vamos a repetir, ¿sí? Por toda nuestra vuelta. Yo aquí tengo cadenitas de más, yo les dije que siempre trabajo cadenitas de más y también me sirven como tip, se los dejo, que a veces cuando ya trabajamos nuestra cadenita la sentimos muy chiquita y ya al final trabajando los puntos altos como que se nos hace más ancha o nos encoge. En esta ocasión sentí que me sobraban 2 motivos, entonces ya no los trabajé. Voy a continuar con esta vuelta número 1 y yo regreso. Muy bien, mis hermosísimas, mis guapetones, pues miren, aquí ya he terminado esta hilera número 1. Miren, trabajamos nuestra V, saltamos 1, 2, en el tercero 1, 2, 3, que son la mitad de mi motivo, cargo y el punto de borde. Ven que les dije 2 puntitos de más, uno para cada borde. Bien. Ahora, esta es la vuelta que vamos a estar repitiendo. Solamente pues tiene su chistecito. Hay una vueltecita más. Pero yo, conforme vayamos avanzando, les voy mostrando. Subimos 1, 2 cadenitas, giramos y vamos a repetir todo tal cual está. Cargamos en el siguiente punto alto. Hacemos un punto alto. Cargamos en el siguiente un punto alto. Cargamos en este siguiente un punto alto, ¿sí? Tenemos 4 puntos al inicio. Cadenita de separación, cargamos y aquí donde tenemos las 2 cadenitas vamos a repetir este motivo. Punto puff de 3 lazadas en mi caso. 1, 2, 3. Lo fijamos. 1, 2 cadenitas, cargamos en el mismo lugar, punto puff. 1, 2, 3 lazadas, lo fijamos. Cadenita de separación, cargo y un punto alto, número 1, en el siguiente, sobre el siguiente punto. Un punto alto número 2, en este siguiente, punto alto número 3, 4, 5 y 6. Bien, trabajamos punto sobre punto. Cadenita de separación y repetimos nuestra V. 1, 2, 3 lazadas, fijamos nuestro punto, 1, 2 cadenitas, cargamos en el mismo lugar, 1, 2 y 3 lazadas. Bien, sacamos y fijamos. Cadenita de separación, cargamos y punto sobre punto. Bien. Vamos a terminar esta segunda vuelta y vamos a trabajar 2 vueltas más. En lugar debemos de tener 4 hileras con estas V. Regreso. Muy bien, mis hermosísimas, pues miren, es así como tenemos nuestras 4 vueltas. 1, 2, 3 y 4. Vean, se ve chulo y bonito. Ahora, vamos a trabajar una vuelta con la que vamos a preparar la siguiente, el siguiente grupo, porque esto viene siendo un motivo. Vamos a hacer la vuelta 5. Subimos 1, 2 cadenitas, giramos, ¿sí? Estas me corresponden a mi punto de borde. Ahora, 1, 2 y 3 puntos, ¿sí? Son 3 puntos altos. Ahora, hacemos 2 cadenitas, 1, 2 y bajamos aquí en donde tenemos estas 2 cadenitas, hacemos un punto bajo. Subimos con 1, 2 cadenitas, cargamos, vamos a trabajar punto sobre punto, 3 puntos altos.
es 1, 2, 3 puntos altos. Bien, una cadenita de separación, cargamos 3 puntos altos, punto sobre punto, 1, 2 y 3. Bien, dos cadenitas de separación y bajamos aquí, en medio de nuestra V. 1, 2 y nuevamente 3 puntos altos. 1, 2, 3. Cadenita de separación, 3 puntos altos. Bien. Con esta vuelta estamos terminando el motivo. Nuestro siguiente motivo va a ir intercalado, pero va a ser exactamente lo mismo. Ya saben que yo las llevo de la mano. Voy a terminar esta hilera y yo regreso. Muy bien, miren, aquí ya estoy terminando mi vuelta. Con esta terminamos el motivo. 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas. Esta de puntos altos, les recuerdo que fue de preparación. Cargamos, tengo mis 3 puntos. Nunca se olviden de su punto de borde. ¿Sí? Y ya saben, así como iniciamos, siempre vamos a terminar. ¿Bien? Bueno, vamos ahora a trabajar este mismo motivo, pero va a ir intercalado. Vamos con la vuelta número 1, subimos 1, 2 cadenitas, giramos. Es el punto de borde. Ahora, punto alto número 1, punto alto número 2, punto alto número 3. Esto lo vamos a brincar y nos vamos directamente al punto alto. 4, 5 y 6 puntos altos. Bien. Ahora hacemos una cadenita de separación, cargamos y en esta cadenita, ¿sí? A la mitad vamos a trabajar este motivo. Cargamos y uno, 2, 3 lazadas, fijamos, 1, 2 cadenitas, cargamos y nuevamente en la misma cadenita, 1, 2, 3. Fijamos nuestro punto, cadenita, cargo y aquí mi tercer punto, en mi primer punto. Punto alto número 1, punto alto número 2, punto alto número 3, sin hacer cadenita, cargo y vamos a tomar estos 3 puntos. Serían 3, este sería mi cuarto punto, el quinto y el punto número 6. Bien, este ya va a ser mi patrón. Una cadenita de separación y en mi cadenita mi primer punto puff de 3 lazadas. 1, ¿sí hice mi cadenita? Sí. Cadenita y es 1, 2, 3. Fijamos. 1, 2 cadenitas, cargamos y nuevamente un punto puff. 1, 2, 3 lazadas, lo fijamos, una cadenita de separación, cargamos y comenzamos con nuestro grupo de 6 puntos altos. 1, 2, 3, brincamos, 4, 5 y 6. Bien, de esta manera vamos a continuar hasta terminar la hilera. Muy bien, mis hermosísimas, pues miren, aquí he llegado al final de esta vuelta que corresponde a la vuelta número 1. Tengo 1, 2,
3 puntos altos y en la primera, en la segunda cadenita de inicio prendemos y trabajamos lo que corresponde a nuestro punto de borde. Bien, esto es lo que vamos a estar repitiendo, mis hermosas. Este motivo y este. Ahora, 1, 2 cadenitas, giramos y punto alto sobre el punto alto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos. Bien, una cadenita de separación y aquí tenemos nuestra V con punto puff. 1, 2, 3 lazadas, fijamos nuestro punto, 1, 2 cadenitas y en el mismo lugar, 1, 2, 3 lazadas, nuestro punto puff, lo fijamos, cadenita de separación, cargamos y vamos a nuestros puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, esto es lo que vamos a estar repitiendo. Al terminar estas 4, 5 vueltas, si esta es la segunda, volvemos a esta parte. Van a iniciar exactamente como iniciamos aquí. Así que vamos a continuar con estas vueltas hasta que lleguemos a la sisa. Una vez que lleguemos a la sisa, para las que me preguntan, ¿qué es la sisa? La parte de la axila. ¿Qué tan abajo lo quieren? Esto nos tiene que llegar a la cintura porque todavía vamos a hacer la parte de abajo, nuestros bordes. Regreso. Muy bien, mis hermosísimas y mis guapetones. Pues miren, qué chula y bonita que se ve nuestra puntada. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir. Yo he llegado a mi sisa. Como les comenté, pareciera que está cortito, pero nos falta lo que es la parte de abajo, lo que va a ser nuestro acabado. Aquí, vamos a dividir, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a empalmar. Miren, yo estoy en la vuelta 1, 2, 3 y 4. Y voy a empalmar mis motivos, ¿sí? Tun, 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 tun. A la mitad. Esta es la mitad de mi proyecto. Bien, una vez que tenemos esto, a la mitad, nuevamente, empalmando motivo con motivo, saco mi otra mitad. De este lado, vamos a trabajar lo mismo y ya nos queda como va a quedar nuestro saquito. Se ve un poquito abierto, aquí se recoge un poquito. No se preocupen, con el acabado esto va a quedar muy parejito. Bien. Ahora solamente vamos a trabajar esta parte y va a ser súper sencillo. Vamos a trabajar todo esto de manera recta hasta nuestro hombro, ¿sí? Y lo vamos a repetir con espalda y el otro delantero, pero vamos a hacer nuestras uniones. Ahorita vamos a ver cómo es que vamos a unir para que quede chulo y bonito. Aquí vamos a trabajar de forma normal, ¿sí? Nos toca trabajar este punto. Ustedes deben de llevar el patrón que estén utilizando, ¿sí? Porque puede que lo quieran más largo, más corto. Bueno, va a ser lo mismo, el mismo patrón. Este es mi punto de borde, va a ser 1, 2, 3 puntos, una cadenita y 3 puntos. 1, 2, 3. Bien. Ahora, 1, 2 cadenitas y un punto bajo. 1, 2 cadenitas, cargamos.
un punto alto, 1, 2, 3, nuestra cadenita. Vamos a continuar hasta que lleguemos aquí a nuestra marca.